que dicen no robes, pero roban. No adulteres, pero adulteran. Y dice además que serán juzgadas por Dios sin acepción de personas. Seremos juzgados, o todos los hombres serán juzgados sin acepción de personas. En el versículo 9 de Romanos 3 dice el apóstol que pues somos nosotros mejores que ellos. Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pablo está refiriéndose a los judíos y él mismo es judío y le dice a los judíos, hermanos judíos, ¿somos nosotros mejores que ellos? O sea, que los gentiles, que los que no tienen la ley, porque los judíos se gloriaban en Dios por la ley, ¿verdad? Que ellos mismos no cumplían. Y entonces Pablo viene aquí y dice, ¿qué pues diré entonces ahora? ¿Somos nosotros mejores? ¿Los judíos somos mejores personas que los gentiles? Dice Pablo, de ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Y este versículo es el preámbulo a hablar, los versículos que están como base de esto que vamos a hablar en esta noche. Amén. En ese sentido, hermano, los gentiles no son por definición peores que los judíos. Nosotros no somos peores que los judíos, única y exclusivamente porque no tengamos la ley de Moisés. Pablo dice que la conciencia de lo bueno y lo malo también se encuentra en los gentiles, como también se encuentra en los judíos. Entonces es importante que resaltemos esto porque había una controversia entre los hermanos gentiles y los hermanos judíos. Y en esta carta Pablo está tratando de ponerlos a cada uno en su sitio y demostrarles que nadie se puede gloriar delante de Dios en nada, porque todos somos igualmente pecadores, hermano. Y ninguno tenemos excusa. Los judíos tienen una ley que Dios se las puso delante, ¿verdad? Y los gentiles, aunque no tienen la ley delante, dice que ellos mismos llevan esa ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, primero. Y segundo, la existencia de Dios para ellos está reflejada alrededor de todo lo que está frente a ellos. Amén. Y lo más tremendo de esta declaración, hermano, que Dios hace en su palabra a través de esto es que dice, ningún hombre tendrá excusa de eso, porque la creación misma es evidencia de que yo soy. ¿Cuántos dicen amén? No hay excusa, hermano, estamos fregados por toda parte. Los seres humanos estamos fregados por toda parte. ¿Usted imagina cuando esté alguien allá que llegue sin Dios, ¿verdad? Y que tenga que dar evidencia tenga que dar cuentas y diga, ay Señor, yo no sabía. Y Dios le diga, ¿y tú no viste toda la creación? O sea, yo estoy meditando humanamente, ¿no? ¿Y tú no te miraste a ti mismo? ¿No te miraste a un espejo? ¿No te viste? ¿No viste las aguas, las montañas? ¿No viste los pájaros, los peces, los animales salvajes? ¿No viste las flores? ¿No te miraste a ti mismo? Yo no le estoy hablando nada aparte, hermano, de lo que el mismo Espíritu Santo inspiró. Dijo, no tendrán excusa ninguno. Amén. De la existencia de un Dios que creó todas las cosas y nos creó a nosotros, y cuando nos creó nos hizo a su imagen y semejanza, y eso nos da a saber a nosotros que cuando nos creó para que fuéramos como Él, no Dios como Él, sino semejantes en su santidad, en su moralidad, en una vida de justicia. ¿Comprende, amado?
no habrá excusa, hermano, porque somos parte de esa creación nosotros mismos. ¿Cómo decirle que no si nosotros mismos hacemos parte de esa creación? Y aparte de que todo lo que creó, ¿verdad?, lo hizo distinto a nosotros. A nosotros nos hizo de una manera especial. Dice, nos hizo a la imagen y semejanza de Él. Efesios dice que nos hizo para alabanza de su gloria. Entonces no tenemos excusa como parte de la misma creación que ha sido hecha por Él. Entonces, hermano, no hay excusa. Y nosotros tenemos que hacerle saber esto a las personas, que no tendrá excusa delante del Señor. Amén, amén. Ok. Voy ahora entonces a referirme a estos versículos del capítulo 3, versículos 10 al 12. Pablo expone su argumento basado en las Escrituras. Estos 3 versículos, hermano, que leímos en principio, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esos 3 versículos, hermano, son palabras que Pablo escribió a los romanos con una autoridad en primera instancia por lo que era como tal un apóstol de Jesucristo, escogido por Dios, ¿verdad? Como bien usted y yo sabemos, que Dios le salió al camino, le llamó y le hizo apóstol para que llevara su nombre. Primero, en ese modo, y segundo, que él se basó, hermano, en la Escritura. Así que él tiene autoridad para hablar acerca de ello a los romanos a los que le está hablando, y a usted y a mí hoy que estamos escuchando este mensaje. Hay una autoridad, y esa autoridad de este hombre, Pablo, hermano, es de parte de Dios. Primero, porque Dios lo escogió, lo ungió. Segundo, porque Pablo no se está inventando esto. Pablo está refiriéndose a las Escrituras, y las Escrituras son la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 14 del 1 al 3 y el Salmo 53 del 1 al 3, que son 2 pasajes prácticamente idénticos. Vamos a mirarlos rápidamente. Salmos 14 del 1 al 3. Salmo 14 del 1 al 3. Pablo se está basando en la autoridad de las Escrituras, en lo que está hablándole a los romanos. Salmo 14, versículo 1, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 53. Vamos al Salmo 53. Vuelve y reitera el Espíritu Santo a través del salmista. Salmo 53. Versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni aún uno. Hermano, no hay un solo hombre que haga el bien delante de Dios. Alguien me dirá, pero pastor, pero hay gente que hace buenas obras, le da comida al hambriento, de beber al sediento, van y llevan a las fundaciones. Sí, es verdad. Pero con respecto, hermano, a lo que Dios verdaderamente demanda, que es la justicia, ninguna obra tiene
validez de justificación delante del Señor. Porque usted y yo bien sabemos lo que dice también el apóstol Pablo a los Efesios, que la salvación no es por obras para que nadie se tenga que gloriar por las obras, sino que más bien la salvación es por la gracia de Dios, un regalo de Dios que nos ha dado a los hombres por medio de la fe, por medio de la confianza en Dios. Amén. Entonces no es por obras. Usted puede dar su cuerpo para ser quemado, usted puede dar su casa, usted puede dar todo lo que sea, hermano, y nada de eso nos va a justificar delante del Señor. En este verso, en estos versos se reemplaza la palabra original bueno. Amén. La palabra original bueno. Me estoy refiriendo a las palabras del apóstol Pablo en Romanos. Vuelva a Romanos capítulo 3. En el Salmo se encuentra la palabra bueno. Y Pablo ha hablado, hermano, del justo. Este cambio probablemente pudiéramos pensar que Pablo lo utilizó también tomando las escrituras de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, que dice así. Eclesiastés 7, 20 dice: ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga bien y nunca peque. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. Pablo tiene que haber apelado quizá de alguna manera a esta escritura, en primera instancia basándose en el Salmo 14, el Salmo 53, pero encontramos: no hay justo, dice Pablo en el versículo 10, no hay justo. Y quizá pudiéramos pensar de que Pablo también se ha referido a lo que en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 se habla acerca de que no hay hombre tan justo sobre la tierra que haga el bien. Y escuche esto: y que nunca peque, que nunca erre a la voluntad de Dios. No lo hay. Amén. No lo hay. Ok. Voy a ubicarme ahora entonces en el versículo 10 de Romanos capítulo 3. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. La palabra justo, Pablo está diciendo no hay justo. Pero ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo allí? En el griego esa palabra justo con K, dikaios, el griego lo define diciendo que es alguien conforme a la justicia. Especialmente se habla de quien su corazón es correcto delante de Dios. Pablo se está refiriendo a ello. Cuando dice no hay justo, está hablando precisamente de que no hay alguien que esté con corazón correcto delante de Dios. Alguien piadoso, alguien devoto, alguien inocente, alguien santo. Preste atención, hermano, porque esa es la palabra que Pablo utilizó allí hablando a los romanos. Y es una palabra que tenemos usted y yo ahora delante, y que bien, hermano, con esta información nosotros podemos ser bendecidos y bendecir a muchos. No hay justo, no hay nadie devoto, piadoso, escuche esto, inocente, santo, de corazón correcto delante de Dios. Amén. En Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, me fui allá a ese versículo también, y la palabra justo que está allí, lo leímos, ¿verdad? Eclesiastés 7:20. La palabra justo en el hebreo es tzadik, con T al comienzo, doble D y Q al final. T al comienzo, doble D y Q al final. Tzadik. Y en el hebreo esa palabra ahí en Eclesiastés 7:20 dice derecho, justo, recto. Su significado podría ser usado para personas en un contexto legal, dice el diccionario.
pudiera ser usado para personas bajo un contexto legal o en un contexto religioso para indicar a alguien que pudiera estar de acuerdo a los estándares de Dios. Alguien que pudiera estar de acuerdo a los estándares de Dios. Note usted que qué curioso, amado hermano, lo que usted y yo encontramos a través de estas palabras que en las escrituras fueron usadas. Amén. En Génesis capítulo 6, versículo 9, usted recordará que esto es lo relacionado a un hombre, Noé. Dice la escritura, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Tal parece que esta palabra de alguna manera pudiera, hermano, caracterizar a Noé. Qué interesante, ¿verdad? Que desde allá, tiempo atrás, mucho antes que apareciera el Señor Jesucristo, por medio del cual somos justicia de Dios, haya un hombre, Noé, del cual se escriba que era hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Y dice, caminó Noé con Dios. Y ahí está precisamente el punto importante de por qué la escritura llama a Noé hombre justo. ¿Sabe por qué? Porque Noé fue un hombre de fe. Amén. Fue un hombre de fe, de confianza plena en Dios. Tanto que tiempo después, en Hebreos capítulo 11, se habla de él como un hombre de fe, al lado de Moisés, ¿verdad? Al lado de muchos hombres, David, Isaías, los profetas, que fueron hombres que confiaron en Dios plenamente, tuvieron fe. Amén. Entonces vaya usted, hermano, captando lo relevante de esto cuando usted y yo leemos las escrituras, la palabra del Señor, y vamos descubriendo la intención del Espíritu de Dios cuando escribe, hermano, la Biblia, cuando inspiró a hombres como Pablo para revelar su plan. De ahí que el Señor Jesucristo nos instaba a los discípulos en aquel tiempo y a los fariseos también les decía, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo le dijo, escudriñad las escrituras. Amén. Escudriñad las escrituras. Y precisamente para ir descubriendo estas cosas, hermano, en cada uno de nosotros y cuál bien es el plan del Señor. Gloria a Dios. Entonces, la palabra justo, hablamos de alguien que es correcto delante de Dios, justo, piadoso, devoto, inocente, santo. Eso es un justo, pero lo que Pablo dice aquí es, no hay ninguno así, ni aún uno. No lo hay. Amén. No lo hay. En el capítulo 3 de Romanos, el versículo 11 ahora, hay una frase que dice, quien entienda. No hay quien entienda. Esa frase, quien entienda, en el griego sun iemi, sun raya iemi, sun raya iemi o suniemi. La palabra en el griego se define así, amén, con una separación por un guión, sun iemi. Y lo que define esta palabra, quien entienda, es comprender, entender, percibir. No hay quien entienda, quien comprenda, quien perciba, pudiéramos decirlo de esa manera. Pero no me quiero adelantar. Entonces vamos por partes. Quien entienda
esas dos palabras, esa frase es suinemi, que significa comprender, entender, percibir. Eso en el versículo 11. Ahora me fui al Salmo 14:2, al Salmo 14, versículo 2, donde está también esa palabra. Recuerda que hablamos que Pablo se está basando en la autoridad de las Escrituras cuando habla a los romanos acerca de esto. Y parece que él ha ido al Salmo 14 y al Salmo 53. En el Salmo 14, versículo 2, está la palabra entendido. En el hebreo esa palabra entendido es sakal, con K, sakal. Y significa actuar con discernimiento, considerar, entender, contemplar, actuar con prudencia, actuar con devoción. ¿Cuánto me gustaría, hermano, que cuando prediquemos la palabra, enseñemos la palabra, usted pudiera tomar nota de todas estas cosas? Porque sabe, uno escucha y en el momento está captando cosas, pero no todo a veces se queda aquí. Amén. Un pastor, cuando recién llegué yo al evangelio, el pastor al que pastoreaba la iglesia donde yo fui, por primera vez, él decía: es mejor un lápiz corto que una memoria larga. Eso decía mi pastor en aquel tiempo cuando llegué en principio a los caminos del Señor. Y yo me quedé con eso, hermano. Me quedé con eso. Es mejor un lápiz corto que memoria larga. Bien, entonces en el Salmo 14:2, la palabra entendido del hebreo sakal significa actuar con discernimiento, considerar, entender, contemplar, actuar con prudencia, actuar con devoción. De esa manera, la palabra entendido se refiere aquí a tener en cuenta a Dios y a hacer el bien. Pablo dice: no hay quien entienda. Lo que está queriendo decir es que no hay quien tenga en cuenta a Dios para nada. No hay quien tenga en cuenta al Señor para hacer el bien. Eso significa la palabra entendido. Amén. No hay quien tenga en cuenta a Dios. No hay quien entienda, perciba, comprenda. Y significa que nadie tiene en cuenta a Dios y hacer el bien. Amén. Luego dice: no hay quien busque a Dios. La frase que busque o quien busque. Algunas traducciones dicen que busque, otras dicen quien busque. En el griego esa palabra, esa frase que busque o quien busque, en el griego es exeteo, con K, E-K, raya, y seteo con Z. Con K, raya, seteo. Me pareció bien interesante esta palabra, hermano. Y la palabra exeteo, al igual que muchas otras, también con su terminación en seteo, significa buscar. No quise traer a colación otras palabras, pero me encontré con muchas palabras que terminan en seteo, ¿verdad? Pero esta palabra dice exeteo y significa buscar. Pero también hay otra palabra también que se suma al significado, dice sacar, buscar, coma, sacar, sacar. Y es interesante que esta palabra parece ser una palabra compuesta. El término ek significa de o de entre, de coma de entre, de coma de entre. Y la palabra seteo significa, número uno, buscar. Ella solita significa buscar.
significa intentar y significa aspirar a, coma, afanarse por, coma, desear. Amén. La impresión que esta palabra deja, hermano, esta palabra seteo, buscar, exeteo, que es buscar, es que, escuche lo que dice el diccionario, exeteo, que es buscar, pero por el hecho de llevar la preposición ex, da a entender de que ya se conoce más o menos el lugar en que se puede hallar lo buscado. Ya da la idea de que ya se conoce más o menos el lugar en el que se puede hallar lo buscado. Amén. De este modo, el buscar a Dios lo tenemos que interpretar entonces como el buscar el contacto con Él, o sea, con Dios, por medio de la oración, primero, y segundo, mantener este contacto mediante un estilo de vida creyente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La gente generalmente, aunque hay necios que dicen no hay Dios, pero dice son necios, ¿verdad? El que dice no hay Dios, el ateo, que a la larga no es ateo, a la larga. Lo que quiere decir esto, ese exeteo que dice ya se conoce más o menos el lugar donde se puede hallar lo buscado, quiere decir que el hombre del todo, hermano, no es ajeno al hecho de que hay un creador, hay un Dios, solo que no quiere buscarlo. Amén. No quiere. Yo he escuchado que se habla del hombre que está muerto en delitos y pecados, y es verdad, muerto. Pero a veces se puede hablar de que se lleva al hombre en esa condición de muerto a mirarlo como un ser completamente inerte. Hablar de un pecador que está muerto en delitos y pecados, pero esa palabra muerto, relacionarlo como un ser completamente inerte. O sea, así como cuando alguien muere y el cuerpo queda allí y está completamente inerte. Y entonces se habla de que el hombre está completamente, hermano, tan muerto en sus delitos y pecados que no tiene ni idea de que hay Dios. Y yo no sé, pero yo creo que de alguna manera esta palabra exeteo nos dice de alguna manera algo contrario. Alguien que sabe de alguna manera que hay Dios. Y pudiéramos pensar en el hecho de que ¿por qué el hombre se ha hecho dioses? Pero los ha hecho a su manera. Y es porque ya se conoce, dice el diccionario, más o menos el lugar en el que se puede hallar lo buscado. Contrario a esto, o se contrapone a esto, el hecho de lo que dice el Salmo 14 y el Salmo 53. No hay Dios, dice el necio en su corazón. Pero es necio, terco en su propio corazón. Y al final sabe que le hay, solo que no quiere buscarlo. Amén. No quiere. Por eso, pensar en esta palabra, de este modo, el buscar a Dios lo tenemos que interpretar como que el hombre no quiere el contacto con Dios. No quiere ese contacto con Dios. Y no quiere mantener ese contacto con Dios mediante un estilo de vida como creyente en Él. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo cuando habla a los romanos.
¿Estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Sí. Y es verdad, hermanos, si Jesús no viene a buscarnos, el hombre no busca al verdadero Dios. Es más, en los mismos judíos que conocían que Jehová era el verdadero Dios, si Jesús no viene a buscarlos, ellos se pierden. Los gentiles, quizá de alguna manera, diríamos nosotros, ellos no conocían a Jehová Dios, el que se le manifestó a los judíos. Ellos conocían al único y verdadero Dios, pero aún ellos, conociendo al único y verdadero Dios y sabiendo cómo hallarlo, ellos no querían tener contacto con Él, ni mantener el contacto con Él mediante el estilo de vida que Él les exigía. Y al fin y al cabo, hombres. Amén. Por eso es que el Señor encerró a todos en pecado. ¿Comprende? A todos, hermano. Por eso dice, no hay ni aún uno. Y Pablo está incluyendo a gentiles y judíos que tenían una riña. Los unos porque tenemos la ley y se gloriaban en la ley, ¿verdad? Y hacían eso desmeritando, poniendo de un lado a los gentiles. Y los gentiles no podían tener excusa tampoco, porque el Señor dijo, todo lo creado es evidencia de mi existencia. Y ustedes fueron hechos a la imagen y semejanza mía. Y tienen una conciencia. No tienen la ley delante de ustedes, pero la tienen escrita en su conciencia. Le dijo el Señor a los gentiles. Son ley para ellos mismos. Hacen la ley en sus propias acciones, la llevan a cabo. Amén. En Romanos capítulo 3, versículo 12. Ahora vamos al versículo 12. Dice: todos se desviaron. Todos se desviaron. La frase se desviaron, del griego eklino con K, lo mismo que la otra palabra, ek raya clino con K también, raya clino. Se desviaron en el griego, la palabra que Pablo utiliza allí, significa apartarse, hacerse a un lado. Escuche esta palabra, bien interesante, eludir. Hermano, cuando uno va a una persona a hablarle acerca de Dios, Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Cuando apenas escuchen Dios tiene un plan para tu vida, la gente de una vez elude. ¿Sabe tanto que mucha gente le dice no? Amén. Se apartan, se hacen a un lado, se quieren hacer a un lado, eluden. Todos se desviaron, se refiere o habla del desvío del camino señalado por Dios. Del desvío del camino señalado por Dios. Dios le señaló un camino al hombre desde un principio, ¿sabe? Él les dijo, mire, todo esto es de ustedes. Ese árbol no lo toque. Y Él les trazó un camino. Él les dijo, vea, muévanse por todo esto, pero ese árbol que está allá, déjenlo allá quieto. Y les trazó un camino diciéndole, todo esto es de ustedes, muévanse aquí por todo este lugar, todo. Les trazó un camino, un lugar. Sin embargo, ellos se desviaron. Todos se desviaron. Habla del desvío del camino señalado por Dios. La infracción de sus mandatos. ¿Qué fue lo que ocurrió en el principio? Una infracción. Hubo un mandato. Hubo una infracción. Dios le señaló al hombre en el principio un camino. Le dijo, de todo esto que está aquí puedes disfrutar, puedes comer, menos de aquel árbol. Pero se desviaron del camino señalado por Dios. Y hubo infracción de su mandamiento. Aún se hicieron inútiles, dice el versículo 12, Romanos 3:12. Aún se hicieron inútiles. La palabra inútiles del griego achreio.
A-C-H-R-E-I-W. A-C-H-R-E-I-W. Ashreyo. Ashreyo. Significa por lo general hacer inútil. Hacer inútil algo o alguien. Cuando se dice de personas que se hicieron inútiles, debemos entender, dice el diccionario, sin valor. Se debe entender como ya no útiles para su tarea. También se define como ya no están dispuestos a, ni en condiciones de hacer el bien. Ya no están dispuestos a, ni en condiciones de hacer el bien. Y ahora la última frase: no hay quien haga lo bueno. Lo bueno. La palabra bueno es cherestotes o cherestotes en el griego, bueno o lo bueno. Significa bondad, amabilidad. Y esa palabra, hermano, se deriva de cherestos. La palabra cherestotes se deriva de cherestos, que significa útil, provechoso, agradable y al final bueno. Amén. Bueno. Gloria al Señor. Quiero leerle en conclusión algo. Y yo tomé todas esas palabras e hice una construcción de Romanos 3 del 10 al 12. Amén. Y luego vamos a mirarlo, ese Romanos 3 del 10 al 12, a través de varias versiones de la Biblia. Pero ahora en conclusión, la conclusión de lo que le estoy hablando ahora, hermano, se la voy a dar a usted ahora, tomando cada una de esas palabras claves y construyendo ese pasaje Romanos 3 del 10 al 12, para que podamos entender de alguna manera lo que Pablo quiso decir o hablar a través de lo que dijo aquí. Porque hay algo, hermano, vuelvo y le digo, a veces se ha pensado de que estamos tan muertos, tan inertes, que no vamos a buscar a Dios. Pero según lo que yo leo aquí, la gente es de alguna manera consciente de la existencia de Dios. Y lo digo porque el hombre se hizo sus dioses, primero. Segundo, porque Dios le puso una creación alrededor y dice que ellos no tendrán excusa de decir, ay, yo no sabía que había Dios, porque dice el Señor, no tendrán excusa, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad, se les ha hecho manifiesto. Yo no sé qué hacer con esa frase para pensar de alguna manera otra cosa. Lo cierto es que si Cristo no viene a buscar lo que se ha perdido, el hombre no va a buscar al verdadero Dios, hermano, por causa del pecado. ¿Comprende? Pero el hombre sí era consciente de un ser superior, tanto que él buscó adorar. Él hizo sus propios dioses. Él se inclinó hacia sus propios dioses, primero. Y segundo, ningún ser humano va a tener excusa de Dios, porque Dios va a decir, mi existencia para ti ha sido demostrada a través de lo que existe. Entonces, uno pensaría de Dios como alguien injusto, si de alguna manera Dios no se ha manifestado a los seres humanos, porque le dice, nadie va a tener excusa de mi existencia, porque lo invisible mío, que no me ves, mi deidad y mi poder, yo lo he hecho manifiesto, y se puede discernir, comprender, entender por medio de las cosas hechas. Por tanto, nadie tendrá excusa.
Amén. Nadie tendrá excusa. Y vuelvo y digo, si Dios no viene a buscar lo que se había perdido, el ser humano que se perdió por el pecado, todos nos vamos, hermano, de pérdida. Pero de tal manera amó Dios al hombre que se acercó, lo redimió en la cruz, pero la condición, arrepentimiento y fe. Amén. ¿Quién fue Noé? Tiempo atrás, dice alguien del cual Dios llamó justo entre los hombres que habían en su tiempo. Y hablar de justo es hablar de alguien de fe. Y hablar de alguien que tiene fe en Dios es porque en primera instancia ha reconocido su pecado. Amén. Permítame leerle entonces ahora Romanos 3 del 10 al 12. ¿Cómo diría entonces ese pasaje de Romanos 3 del 10 al 12 con las palabras que hemos visto? Dice, como está escrito, no hay nadie inocente cuyo corazón sea recto ante Dios, ni aun uno. Versículo 11, no hay quien considere tener en cuenta a Dios. No hay quien, sabiendo cómo poder llegar a hallarlo, quiera mantener contacto con Él y vivir para Él. Todos se apartaron del camino de Dios, violando sus leyes. Cada uno perdió su valor inicial al pecar, dejando la santidad y la justicia originales. No hay quien tenga la disposición interior de hacerlo útil y provechoso. Y por eso es que Dios tuvo que venir e intervenir en el corazón, para que interviniendo en el corazón los hombres quisieran hacer la voluntad de Dios y abrazarla. Amén. Y abrazarla, la del verdadero Dios. Amén, amén. Voy a ir ahora a Romanos capítulo 3. Versículos 10 al 12. Y voy a leerlos en varias versiones que tengo aquí. Voy a comenzar por la Reina Valera 1960, que es muy común para nosotros. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En la traducción al lenguaje actual dice, la Biblia nos lo dice, nadie es justo, ¿verdad? Nadie es justo, recto de corazón. Nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. La PDT dice, pues como está escrito, no hay justo ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Mucha gente dice creer en Dios, pero de verdad no quiere conocer a Dios. Amén. Porque no quiere tener contacto con Él, y muchas veces contacto con una vida conforme a Él. Todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. En la Nueva Biblia Viva dice, ¿no dicen las Escrituras, nadie es bueno, nadie en absoluto, nadie entiende, ninguno busca a Dios, todos han perdido el camino, nadie vive como Dios manda? Amén. La Dios habla hoy, versión católica, dice, pues las Escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios,
Todos se han ido por el mal camino. Todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Amén. La Biblia del Jubileo dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Amén. No hay ni aun uno. El hombre no quiere buscar a Dios, hermano. Pero se acuerda de Dios cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Hay una honra de labios, pero el corazón está lejos. Amén. Quiero terminar recordando San Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Para que meditemos un poco sobre esto. Dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Note esto. Dios no envió a Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. 2 puntos. La luz vino al mundo. Dios es luz. Dios vino al mundo. Pero los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Sus obras sean hechas en Dios. Hermano, nadie, por causa del pecado, nadie quiere considerar a Dios. Amén. No hay inocente. Todos somos culpables. ¿Se acuerda que hablábamos de un término que pudiera tomarse como un término legal? Amén. No hay quien considere tener en cuenta a Dios. Nadie quiere tener en cuenta a Dios. La gente dice creer en Dios, pero nadie quiere tener en cuenta a Dios. ¿O sí? Si a veces es tan tremendo que los mismos creyentes no queremos tener en cuenta a Dios para todas las cosas. A veces queremos tomar nuestras propias decisiones o hacer las cosas como nos parecen. Y no tenemos en cuenta a Dios. Ahora, considere usted a alguien que está sin la gracia del Señor. No hay quien, sabiendo cómo llegar a Dios, quiera mantener un contacto con Él y vivir para Él. La gente sabe. A veces se le pregunta a la gente, ¿qué tienes que hacer para acercarte a Dios? ¿Y sabe qué dice la gente? Arrepentirme de mis pecados. Y en parte es verdad. Pero la gente lo toma desde peco, rezo y ya. ¿Verdad? No, yo me arrepiento. Pero no basta simplemente con decir me arrepiento. Significa apartarse. Pero el ser humano no quiere apartarse porque no quiere tener en cuenta a Dios.
y sabiendo cómo poder llegar allá, no quiere. La gente no quiere arrepentirse, la gente no quiere tener confianza en la cruz. Yo me he encontrado con personas a las que le hablo el evangelio y no quieren arrepentirse, no quieren ir a la cruz y abrazarla por el pecado. Pero saben que hay un Dios que envió a uno a morir en la cruz. Lo saben. Amén. Nosotros debemos ser conscientes de esto, hermano. Amén. En nosotros mismos primero y segundo, cuando tengamos que compartirle a alguien el evangelio. Yo me he encontrado con mucha gente que dice, yo creo en Dios, sí, Dios existe, es real, pero no quieren tenerlo en cuenta, no quieren llegar a tener de nuevo una comunión con Él, no se disponen en su interior para hacerlo, porque el hombre perdió su valor inicial al apartarse del camino. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra.